buenas a todos. Mi nombre es Erika Gabriela Porras Rodríguez, soy estudiante de Educación General Básica, primer y segundo ciclo. Y en este video les voy a hablar un poco sobre la lengua en la antigua Grecia, también un poco sobre la neurociencia. Haremos un par de preguntas y las iremos respondiendo a lo largo del video. ¿Okay? La primera pregunta es ¿cómo se enseñó la lengua en la antigua Grecia? Para entender cómo se enseñaba en la antigua Grecia la lengua, debemos entender también su historia. Este sistema funcionó principalmente durante la época clásica, impulsada por la democracia en Atenas y en la época helística. Para este entonces la sociedad estaba muy dividida, siendo solo los hombres que eran ciudadanos libres los que se les daba derechos políticos y acceso a la educación formal de la lengua. Los que eran extranjeros y esclavos no tenían estos derechos. Los esclavos eran los pedagogos de los niños, o sea, que eran esclavos de las familias, encargados del cuidado y aprendizaje de los niños varones. Los niños libres no solo estudiaban letras, sino que también se dividía entre el estudio de la lengua y la palestra, ya que también debían practicar por si tenían que irse a la guerra. A diferencia de los niños que sí recibían una educación de lengua, las niñas no corrían con la misma suerte. A ellas se les educaba en su hogar. Sus madres y abuelas se encargaban de eso. Sin embargo, lo que aprendían era educación doméstica, lo que significa que tenían que aprender a tejer, a cocinar, a limpiar, a atender todo el hogar. Las pocas niñas que sí lograban aprender a leer lo hacían desde sus casas, de forma privada. Nunca lo hicieron en una escuela. El método que se utilizaba en ese tiempo era de lo más pequeño a lo más grande. Primero, debían memorizar el alfabeto al derecho y al revés. Luego tenían que repetir combinaciones de sílabas y por último pasaban a las palabras. En ese entonces no se buscaba que el niño comprendiera críticamente o que tuviera creatividad para aprender. El éxito era la memorización, que los niños fueran capaces de memorizar y decir miles de versos en un momento. También podemos mencionar que en ese entonces era muy costoso que los niños tuvieran papel para practicar y estudiar. Entonces lo que utilizaban eran tablas de madera cubiertas con cera de abeja. Utilizaban un PET, que es algún objeto con punta delgada y del otro extremo plano. La parte delgada se utilizaba para escribir en la cera y la parte plana funcionaba como borrador para los errores que cometían. Solo tenían que aplastar la cera y volver a escribir, siendo totalmente reutilizables en ese entonces. Para ese entonces no existían libros infantiles para que los niños aprendieran a leer. Entonces utilizaban como único libro Homero. Los niños aprendían directamente a leer con Giada y Odisea de Homero. No solo aprendían a leer, sino que aprendían sobre más cosas como religión, historia y geografía. Todo esto les servía porque si tenían un buen habla y buena argumentación, podían ganar el poder político, ya quien estuviera mejor en eso podía ganar. Posteriormente hablaremos de 6 competencias que se requieren para el dominio de las competencias comunicativas. Como punto número 1 está la competencia gramatical. Es el dominio de las reglas formales y estructurales de la lengua. Se encarga de que conozcamos el vocabulario, la ortografía y la forma correcta de organizar las palabras en una oración para que el mensaje tenga un sentido lógico. En el punto número 2 está la competencia sociolingüística. Es la capacidad de adaptar el lenguaje según la situación y el momento en que nos encontramos. Gracias a esta dimensión, seleccionamos las palabras adecuadas, dependiendo de nuestra intención, ya sea que necesitemos convencer, solicitar algo o dar una orden según el contexto. Como punto número 3 está la competencia discursiva. Es la habilidad que nos permite conectar las ideas de manera ordenada y coherente. Su función es unir las frases o párrafos para construir un discurso oral o un texto escrito que tenga un hilo conductor claro y un sentido unificado. Como punto número 4 está la competencia estratégica, que este es el conjunto de recursos que utilizamos para evitar que la comunicación se corte o para solucionar malentendidos. Nos permite hacer ajustes sobre la marcha, buscar sinónimos o usar otras herramientas cuando se presenta una falla en el intercambio de información. Como punto número 5 está la competencia sociocultural, que es la dimensión que toma en cuenta los procesos sociales y culturales de las personas con las que interactuamos. Nos ayuda a comunicarnos de forma respetuosa, respetando las costumbres, normas e historia de la comunidad que nos desenvolvemos. Como punto número 6 está la competencia social, que es la capacidad que se desarrolla directamente a través de las interacciones humanas, el trato diario con los demás. Pasa cuando conversamos con otros, permitiendo que la comunicación construya relaciones, aumenta
la empatía y genera un intercambio asertivo de ideas. Ahora hablaremos cómo el cerebro realiza aprendizaje fónico. Para aprender a leer, el cerebro aprovecha dos sistemas que los niños ya tienen desde pequeños: el que reconoce objetos y el circuito del habla. Como si estuvieran divididos en los niños los oídos y los ojos, porque por ejemplo ellos pueden ver la letra M, que sería como una parte de esa visión con los ojos, y el sonido de la letra, que de esto se encargaría la otra división, los oídos. El cerebro ve la letra, piensa qué sonido tiene, lo junta con las otras letras y luego entiende la palabra que se forman. Esto es un proceso un poco lento que se realiza al principio. Luego de tanto repetir el sonido de cada letra, la conexión se vuelve automática entre ambas. El cerebro se ve tan rápido que ya no necesita deletrear cada una, ve la palabra y la lee al instante. Posteriormente explicaremos cuáles son las etapas del proceso de adquisición de la lectura. Como punto número 1 está el paso de la fotografía, que es una etapa pictórica. Este es un periodo muy cortito, donde el niño ve las palabras y las fotografías con los ojos como si fueran dibujos. Sigue el paso de los sonidos en etapa fonológica. Este sería el corazón del aprendizaje fónico. Aquí el cerebro aprende a convertir las letras que ve en los sonidos que corresponden. Aquí conecta la vista con el oído. Posteriormente va el paso automático, que es la etapa ortográfica. Es cuando el cerebro ya reconoce las palabras de forma tan rápida que lo hace automáticamente sin ningún costo. Posteriormente mencionaremos 5 aspectos que se enseñan cuando se enseña la lengua española en la educación primaria, según los programas de estudio del MEP del 2013 y 2014. Cuando se enseña español en la escuela, según el MEP, realmente se está enseñando estas 5 cosas prácticas. Primero, se enseña a los niños a expresar sus ideas con claridad, sus opiniones con respeto y a escuchar con atención a los demás cuando dialogan. Se enseña a reconocer los sonidos de las palabras y a unirlos con sus respectivas letras. Esto es la base para aprender a leer y escribir desde primer grado. Entender lo que se lee. No es solo repetir las palabras en voz alta, sino lograr que comprendan el mensaje de los textos, piensen críticamente sobre ellos y aprendan cosas nuevas al leer. Enseña a los niños a crear sus propios textos de forma ordenada y creativa. Cartas, cuentos, oraciones, en lugar de dedicarse solo a copiar de la pizarra o hacer dictados. Te enseña a ver la lectura como algo divertido y entretenido, usando poesías, historias y leyendas para despertar su imaginación y el gusto por leer por placer. Mencionaré 4 destrezas básicas necesarias para que la persona estudiante sea competente en el uso de la lengua desde el enfoque comunicativo funcional y 2 ejemplos de dichas destrezas. Desde el enfoque comunicativo funcional, aprender una lengua no se trata de memorizar reglas de gramática, sino de usarla como una herramienta real. Para que un estudiante sea competente, necesita dominar 4 destrezas. La primera sería la comprensión oral. Básicamente es saber escuchar activamente, no es solo oír el ruido, sino interpretar y armar en la mente el mensaje que nos están diciendo de forma hablada. Esta destreza se desarrolla mucho mejor cuando el tema le interesa al alumno y tiene que ver con su entorno o medio ambiente, porque así le es más fácil adivinar el significado general usando lo que ya sabe. Como punto número 2 estaría la producción oral, que es la capacidad de hablar y comunicarnos en el día a día. La idea es que el estudiante use el vocabulario que conoce para que poco a poco logre armar ideas y oraciones más completas y complejas. Luego está la comprensión del discurso. Esta es la parte de la lectura. Es el proceso que nos permite leer, pensar, predecir y revisar si de verdad estamos entendiendo un texto escrito. No se busca que el alumno haga una traducción palabra por palabra, sino que capte el sentido general de la lectura y haga su propia interpretación. Además, leer bien ayuda a que se fortalezcan otras destrezas. La siguiente sería producción escrita. Es la habilidad que comunicamos por escrito. Como docentes debemos motivar a los alumnos a practicar redactado, párrafos, cuentos, mensajitos o descripciones, pero siempre basándonos en situaciones reales que ellos mismos hayan vivido. Para que estas destrezas no se queden solo en el papel, se pueden realizar actividades dinámicas basadas en la realidad de los alumnos. Aquí es donde vamos a poner los 2 ejemplos. El primer ejemplo sería: contemos anécdotas de nuestra comunidad. ¿En qué consiste? Muy bien, hacemos una mesa redonda en el aula. Cada estudiante pasa al centro a contar una historia real o algo divertido que le haya pasado en su comunidad o con su familia. Cuando terminan, los compañeros del grupo le hacen un par de preguntas sobre lo que contó. Aquí las destrezas que se utilizan son la producción oral,
cuando el alumno se expresa y cuenta su historia usando su propio vocabulario. También se utiliza la comprensión oral, cuando el resto del grupo escucha con atención para entender la misma historia y pensar en qué preguntar. Un segundo ejemplo puede ser titulado Cocinamos con una receta y escribimos nuestro propio menú. ¿En qué consiste? El docente lleva a la clase una receta sencilla por escrito. Por ejemplo, cómo preparar una ensalada de frutas o un bocadillo tradicional de la zona. Los alumnos leen la receta de forma global. Después de comentarlo, se les pide que describan en sus cuadernos un párrafo corto inventando su propio menú o describiendo el platillo que a ellos más les gustaría preparar en su casa.